Padre bondadoso, las manos más frías que el otro día. Le quiero decir que estuvo tan hermosa la exaltación, estuvo tan especial lo que el hermano Carlos dijo, y esa reverencia, ese respeto, ese momento de esperar a estar a la mesa de nuestro maestro, como dice la palabra, es tan bonito que no solamente sea en la exaltación, que es precioso, sino también que sea cuando Él sirve la mesa, porque para mí esta es la mesa servida. Y nosotros estamos a los pies de Él y estamos disponiendo nuestro corazón para recibir ese menú precioso que Él nos va a dar hoy, porque es un menú precioso como siempre nos lo da, y que todos tengamos ese momento de respeto y de dedicación a alimentarnos de esa palabra. Estar muy pendientes, no, yo les pido el favor, como el otro día, que cuando se esté diciendo de un texto, sea ese texto, y no continúen leyendo más allá, porque, o sea, uno que está aquí los ve a todos, el panorama es completo, y entonces uno se pone nervioso cuando uno ve que la gente está entretenida o de pronto dormida, piensa uno que tal vez no está llegando, y no soy yo, nosotros simplemente somos instrumentos. O sea, yo en este momento soy un instrumento, y es con temor y temblor que lo hago, y me da mucho temor, pero yo sé que Yahweh, yo abro mi boca y Yahweh es el que la llena. Él me vino preparando, y espero que toda esta bandeja que se hizo sea consumida, sea masticada y sea digerida por todos nosotros, especialmente por mí, porque esta palabra es para mí primeramente. Vamos a hablar de una historia muy romántica, algo muy bonito. Vamos a hablar de amor. En algunos será para recordar, en muchos yo creo, pero para mí como para otros va a ser para una enseñanza. En esta historia vemos la redención de Yahweh con su pueblo. Esa redención que es maravillosa, y ya sabemos que redención es precisamente pagar el precio por un esclavo. Y eso es lo que nuestro Adón Yahshua HaMashiach vino a hacer con nosotros, pagar el precio para salvarnos, para darnos la vida blanca. Bueno, la historia es de dos mujeres, ahí vamos más o menos ya cavilando de qué se trata. Vemos también aquí de dónde, aquí en esta partecita también vemos de dónde vienen nuestras raíces. O sea, hay un linaje especial que es el linaje de Yahshua HaMashiach, al cual pertenecemos nosotros, y aquí también nos lo deja claro. La época que vamos a ver fue una época muy difícil, la época de los jueces, que son unos momentos de más o menos 400 años donde no gobernaban, no habían gobernantes, sino los que gobernaban eran los mismos jueces. Había una época de mucho caos, había mucha anarquía, como lo estamos viendo ahora, porque los gobiernos, así hayan gobiernos en estos países, prácticamente las leyes se hacen pero no se cumplen, o si se legisla prácticamente en contra de los mandamientos que la Torá nos dejó Yahweh en la Torá. Entonces prácticamente la gente está haciendo lo que se le da la gana, porque no estamos obedeciendo. En esta época fue en el tiempo en que terminó Josué y comenzó Samuel, o sea, fueron 400 años más o menos, donde la economía, la política, la parte espiritual estaba en un caos total. Todo el mundo hacía cosas horribles, aberrantes, muchas cosas muy horribles. Vamos a entrar a la historia, que vamos a hablar es de Ruth y de Noemí. Ruth tiene dos raíces muy bonitas. La primera es Reu, que es compañera, vecina. La otra raíz es Ra, que significa cuidar, apacentar o gobernar. Esas son las dos raíces que tiene Ruth. Y Noemí, la raíz de Noemí viene de la palabra dulzura. Bueno, Noemí es Yahudí. Nosotros ya sabemos que Noemí es una mujer judía, una mujer de Yahweh, una mujer que pertenecía al pueblo de Yahweh, conocía la Torá, obedecía la Torá. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. El esposo de ella era Elimelech. Elimelech también tiene dos raíces. Su nombre viene de Eli, que viene de la palabra Adón, que es Señor, ya lo sabemos, y Melech, que es rey. Entonces, uniendo esas dos palabras, dice que Elimelech significa mi Eló es rey.
un bonito nombre para los próximos bebés que nazcan. Me parece bonito el Elimelech, imagínense ese significado tan precioso. Digo esto porque nosotros ya sabemos y entendemos que para Yahweh los nombres son demasiado importantes. Entonces no solamente los nombres que le coloquemos a nuestros hijos, sino los nombres de inclusive los animales o de algunos lugares, porque por ejemplo, teniendo a colación algo que yo escuché durante muchos años es por ejemplo un licor que se llama la Casa del Diablo, imagínense ustedes, o sea, ponerle nombres uno tiene que tener mucha sabiduría de Yahweh para ponerle los nombres a las cosas, o a las personas, o a los animales, porque realmente esto tiene consecuencias, Bueno, entonces, vamos a empezar a decir que en esta época de la historia de Ruth y Noemí, había en la tierra mucha hambre. En ese tiempo en la tierra judía había mucha hambre, mucha escasez, mucha dificultad, ya lo dije, mucha violencia. Entonces Elimelech y Noemí decidieron irse o emigrar para otra parte, como lo hacemos muchos, como lo hacen muchas personas hoy en día, que se van para otras ciudades o otros países. Se fueron a nada más y nada menos para el pueblo de Moab. Ya sabemos nosotros que los moabitas es un pueblo pagano, un pueblo que no ama a Yahweh, un pueblo que no pertenecía a los hijos de Yahweh. Entonces, pues, por consiguiente, se hacían cosas aberrantes y horribles, nada que ver con la Torá. Allí se fue ella, me imagino que se fueron jóvenes, eran más bien jóvenes, y llevaban sus dos niños, que eran Elión y Malón. Me parece tremendo que los nombres de estos hijitos tienen nombres como tan maluquitos. Elión y Malón significan enfermizo, el otro significa exterminio. Entonces el significado de esos nombres sí son como muy raros, muy malucos, sí. Entonces, cuando se fueron para allá, ellos se fueron, pues me imagino yo que con la expectativa de salir adelante, de darle un futuro mejor a sus hijos tal vez eran muy jóvenes, y resulta que en el tiempo el esposo murió. Entonces tuvo que haber sido para esta señora Noemí muy duro, muy difícil, porque irse uno a una ciudad extraña con la expectativa de salir adelante y que el esposo se le muera, pues debe ser algo terrible, mejor dicho, uno se lo imagina y es algo demasiado doloroso. Estos muchachos jóvenes se consiguieron dos mujeres moabitas y se casaron con ellas. La una era Orfa y la otra era Ruth, mujeres moabitas, mujeres que no pertenecían a Yahweh. Pero hubo una relación muy especial allí, tal vez ellas aprendieron, se apartaron del camino que llevaban y aprendieron a conocer a Yahweh a través tal vez de Noemí y de sus esposos. Pero desgraciadamente estos muchachos también murieron y no dejaron hijos. Entonces esto fue una situación extremadamente dura para Noemí y para estas viudas. No solamente para ella morirse de un momento a otro su esposo, sino también morirse los dos hijos. Imagínense si lo que piensa uno en la vida es que los hijos lo entierren a uno y no uno enterrar a los hijos. Entonces uno se pone en el pellejo de Noemí, es algo demasiado difícil, muy, muy doloroso. Entonces había allí un agravante, que en esa ciudad las mujeres que quedaban viudas tenían solamente dos opciones de vida, que era o regalarse para ser esclavas o seguir la prostitución, porque no había más que hacer. Entonces para ellas era desesperante eso, que pues prácticamente no dejaron descendencia, entonces no tenemos nada, estamos totalmente desamparadas, y esas eran las leyes de ellos, o esclavas o prostitutas. Entonces el amor entre las nueras y Noemí era muy grande, era un amor muy especial. Tal vez ella fue muy buena suegra y estas muchachas muy buenas hijas. Entonces tomaron la decisión de coger camino, porque oyó Noemí que ya en el pueblo yahudí ya estaba pues Yahweh bendiciendo, y ya habían cosechas, ya había pasado esa crisis terrible de estar la situación tan dura. Entonces decidieron irse, decidieron volverse para el pueblo de Yahudá. Bueno, entonces la Noemí y sus dos nueras entonces se fueron, empezaron a seguir el camino para devolverse otra vez a Yahudá. Entonces vamos a leer primero Ruth 1, 6 y 7, que dice así. Espero que lo tengan. Ruth 1, versos 6 y versos 7. Dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó
en el campo de Moab, que Yahweh había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado y con sus 2 nueras comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Me imagino que caminaron varias millas, porque pues ellos andaban era a pie. Caminaron varias millas. Y yo me imagino a Noemí un estado de confusión, de tristeza, de dolor, de angustia, de depresión, muy, pero muy terrible. Y tal vez en la caminata ella tal vez estaba confundida y pensó muchas cosas. Digo esto porque yo cuando leí por primera vez, o sea, yo leí como 5 veces esa historia para poder que Yahweh me diera a entender lo que decía. A mí la primera lectura me confundió, porque yo dije, o sea, hay cosas que Noemí dice aquí que a mí me dejaron pues como fría, porque ella en el momento en que iban caminando, de repente le dice a sus nueras, oiga muchachas, devuélvanse. ¿Para qué vienen conmigo? ¿Para qué se van conmigo a donde yo voy a ir? Devuélvanse para su pueblo, váyanse para la casa de sus padres, devuélvanse otra vez a sus dioses. No se vayan conmigo, no quiero que se vayan conmigo. Entonces ellas, pues como la querían tanto y estaban dispuestas a ir con ella, tuvo que haberle dado mucha tristeza. Dice la palabra que ellas se pusieron a llorar y lloraron amargamente y con mucho dolor y mucha tristeza, que le dijeron, ¿cómo se le ocurre, suegra, decirnos eso? A mí eso me dijo, me puso a pensar, esto es una enseñanza primerazo para mí. Cómo uno, en medio de la confusión, a veces, en medio de la angustia, y eso me lo da a mí ahora, anoche que lo volví a leer, porque eso lo tengo hace como 15 días, todos los días repítalo y estudio, pero anoche me habló muy especialmente a mi vida, por algo que aconteció en mi familia ayer mismo, y cómo uno en medio de la confusión y de la angustia, uno a veces da un consejo que no es debido. En medio de la angustia ella le dijo, vuélvase, prácticamente le dijo, vuélvase para el mundo. ¿A qué van conmigo? Vuélvase para sus dioses, vuélvase para el mundo. ¿Cómo se le ocurre a esta mujer decirle eso a estas nueras que tanto quiere y que lograron a reconocer a Yahweh como el único Elohim, para que les digan, vuélvanse a sus dioses? Es tremendo, o sea, a mí me pareció tremendo eso, pero más adelante vamos a ver el porqué. Entonces las nueras se pusieron muy tristes. Y entonces ellas dijeron, no, suegrita, ¿cómo se le ocurre? Y siguieron caminando otro trayecto más. Lea, por favor, alguien Ruth 1, del 8 al 13. Noemí dijo a sus 2 nueras, cada una de ustedes regrese a la casa de su madre, que Yahweh les muestre misericordia como ustedes hicieron con los que murieron y conmigo. Que Yahweh les dé seguridad en la casa de su esposo. Entonces ella las besó, pero ellas comenzaron a llorar y sollozar. Imagínense. O sea que le dio la tristeza y la confusión que había en Noemí tuvo que haber sido muy grande. Para salir con esas expresiones tuvo que haber sido muy grande, porque ella amaba a sus nueras y las nueras amaban a Noemí como una mamá, y además Noemí, según parece, era una mujer adulta, y ellas tenían consideración de esa mujer adulta y querían acompañarla y querían estar con ella. El verso 14 y 15 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa la besó y se fue. O sea, Orfa, yo me imagino que dijo, ay no, qué pereza con esta suegra, con esto, que empieza a rechazarlo a uno, si eso es aquí como era allá, no, yo mejor me voy. En cambio Ruth sí dijo, yo no, yo la sigo, yo me voy con ella y yo voy a tratar de soportarla lo más que pueda. Entonces Ruth se quedó con ella y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses, vuélvase usted con ellas. Vuelve, insiste Noemí. Si ve, su cuñada se fue, váyase mija, váyase, no, yo no quiero estar sola, quiero irme sola para mi pueblo, entonces déjeme quieta, déjeme sola, váyase. Pero Ruth dijo no. Y la respuesta de Ruth es algo que a mí, de las frases más lindas que me han parecido a mí, la Torá es hermosa, pero hay frases que realmente le impactan a uno. Y la respuesta de Ruth aquí fue una respuesta que a mí me conmovió mucho y me pareció una respuesta muy sabia y muy de Yahweh. Mire que lo dijo una mujer moabita, pero es una respuesta preciosa de parte de una mujer que fue redimida por nuestro Adón. Mire la respuesta de Ruth en el capítulo 1, verso 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vayas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim.
Qué preciosa palabra, qué palabras tan especiales y tan lindas de una mujer que no era del pueblo de Yahweh. Una mujer que no era, y salir con estas palabras tan de Yahweh, tan preciosas. Ahí es donde se da cuenta uno que definitivamente cuando Yahweh transforma de verdad el corazón de las personas. Entonces, no tuvo más que hacer Noemí sino aceptarla. Y entonces ahí veo yo algo muy especial, que en el libro de Deuteronomios 23:3 hay una palabra que nos dice a nosotros algo que nos pone a pensar. O sea, eso es otra cosa que a mí me puso a pensar. ¿Cómo es que en Deuteronomio 23:3 dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Yahweh, ni hasta la décima generación de ellos no entrará en la congregación de Yahweh para siempre? Entonces uno ahí dice, bueno, ¿y aquí qué? ¿Aquí qué? Allá dice una cosa y aquí dice otra. A mí me recordó esto, algo que yo hice empezando la vida cristiana hace 30 años, pongamos. Yo no sé, en mis manos llegó, no sé si porque lo compré, me lo regalaron, un libro que se llamaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Yo no sé si aquí alguien lo habrá leído alguna vez. Ese libro es precioso. A mí ese libro lo tengo todavía y a mí me parece ese libro maravilloso, porque aquí me trajo esto como un choque. O sea, ¿cómo es que Yahweh habla a esta mujer moabita de una manera tan preciosa y aquí dice que no podrá entrar moabita en el pueblo de Yahweh? Entonces uno dice, ya, entonces, aquí hay algo que confunde, y precisamente por eso es que Yahweh nos dice en su palabra: escudriñen las escrituras, porque es ahí donde vamos a tener la vida blanca. Porque escudriñando es donde nos vamos a dar cuenta por qué de las cosas, el porqué de las palabras, y no pegarnos de un solo texto para juzgar, criticar y decir cosas que no son. Entonces, en ese libro, por ejemplo, hablaba de una cantidad. Ese libro fue escrito por el doctor Hamed Doxon, un psicólogo, no sé, de Miami, era porque él era un programa de radio que había en Alfa Stereo de Miami. Y hablaba de como una especie de fundación que había para llevar a los países lejanos sanidad en cuanto a cirugías, atenciones médicas, psicólogos, de toda clase, odontología gratis a los pueblos, a las ciudades lejanas, los llevaban gratis. Y dice el doctor Donso que una vez estaba el avión preparado con toda la gente, que iba, médicos, enfermeras, toda la indumentaria, toda la logística, todo completico para llevar, y resulta que el avión se cayó y todos murieron. Y el doctor Dodson iba a ir en ese avión y él dijo que por un incidente familiar no pudo viajar. Y él se salvó. Entonces para él fue un impacto impresionante. Él decía, pero ¿cómo tanta gente que le sirve al creador del universo, cómo cuando se le sirve con tanto ajabar, con tanto amor, vienen a perecer en un avión? Entonces por eso el título de ese libro es Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Entonces eso a mí me trajo a colación esto y me lo recordó, porque en realidad es algo que nosotros podemos preguntarnos, pero más adelantico vamos a saber por qué. Vamos a leer Ruth 1, 18 y 19. Uno, 18 y 19, ¿ya lo tienen? Sí. Léalo. Cuando Noemí vio que estaba determinada en ir con ella, ella no le dijo nada más. Así que las dos de ellas anduvieron hasta que llegaron a Beit Lehem. Toda la ciudad estaba agitada con excitación por ella. Las mujeres preguntaron, ¿puede ser esta Noemí? Imagínense. Entonces las dos decidieron irse. Llegaron a Belén, que significa casa de pan. O sea, la ciudad donde más adelante iba a ser el nacimiento de nuestro don Yahshua HaMashiach. Entonces se sorprendieron, o sea, Noemí era de ese pueblo. Entonces cuando la vieron venir, yo me imagino que llegó tan demacrada, tan, no sé, envejecida por el dolor, por la tristeza, por la angustia, por la desesperanza,
por la amargura que ella traía en su corazón, por tanta tragedia. Es que una tragedia tras otra, eso tiene que ser demasiado difícil. Y yo sé que el esposo de la hermana Blanca lo sabe lo que es de duro que fallezca un familiar y luego otro, y luego otro, y luego otro. Eso debe causar una incertidumbre en nuestra alma muy, muy fuerte. Y más aún cuando se trata de los hijos, del esposo y los hijos, que imagínate que si al huérfano le tienen nombre, a la viuda le tienen nombre, pero a la que le mueren los hijos no le tienen nombre. El dolor es tan incomparable que no tiene nombre. Entonces tuvo que haber sido tan duro ese dolor, que las mismas amistades, los mismos amigos y tal vez parientes de ella ya no la reconocieron. Dijo, esta es Noemí. Increíble, vino muy acabada. O sea, tuvo que haber sido que vino totalmente transformada, que dijeron, irreconocible, dice, no la pudieron conocer. El verso 20 dice, cuando le dijeron, esta es Noemí, entonces ella le respondió, no me llamen Noemí, sino que llámenme Mara, porque de gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero ahora Yahweh me ha vuelto con las manos vacías. Por supuesto, ella se fue con expectativa de darle un buen futuro a sus hijos, se fue con la expectativa de una vida diferente, de una vida transformada, de un futuro con su hogar lleno, con hijos, con nietos, y llegar prácticamente sola, desamparada. Muy duro. Y fíjate cómo aquí nos dice, llámenme Mara. O sea, Noemí era una mujer conocedora de la Torá, conocía perfectamente lo que Yahweh enseñó en el antiguo pacto, porque ya conocía tanto la Torá que le dijo, llámenme Mara. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿por qué será que le dijo, llámenme Mara? Leamos a Éxodo 15, del 23 al 25. Ellos arribaron en Mara, pero no podían beber el agua allí, porque estaba amarga. Por eso la llamaron Mara. El pueblo murmuró contra Moshe y preguntó, ¿qué beberemos? ¿Hasta cuál? Hasta el 25. Moshe clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un cierto pedazo de madera, el cual él echó en el agua, hizo que el agua supiera bien. Allí Yahweh hizo leyes y reglas de vida para ellos, y allí él los probó. Imagínense. A mí me da una enseñanza este pedacito, una enseñanza preciosa. ¿Quién es ese árbol? ¿Quién es ese árbol de vida que nos cambia nuestro lamento en exaltación? Nuestro Adón Yahshua HaMashiach. ¿Quién fue el que nos cambió la amargura que traíamos cuando vivíamos en el pecado, cuando vivíamos en el mundo, en el pasado, con nuestras historias pasadas, con nuestras vidas llenas de paganismo, de idolatría? ¿Quién nos cambió a nosotros? Nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Él es el árbol de vida. Aquí nos damos cuenta que cuando nosotros tenemos la oportunidad de desgajar un árbol, por un segundo, por un minuto que se desgaje ese árbol, la rama se muere, la rama se seca. Y eso es lo que nosotros no podemos hacer. Nosotros ni un segundo debemos de desprendernos de nuestro Adón Yahshua, porque Él es el árbol de vida, Él es el que nos da esa savia, esa vida preciosa para poder continuar en las luchas, en la adversidad, en donde sea. Pero de la mano de Yahshua nosotros somos más que vencedores. Amén. Esa es la tisba, esa es la esperanza que nosotros tenemos y que Yahweh nos da a través de esta enseñanza tan preciosa. Y me hace recordar a mí el pasaje de Segunda de Crónicas 7:14, donde dice, si se humillaran en mi pueblo donde mi nombre es exaltado, y si oran, y si se vuelven de sus malos caminos, y si piden perdón, yo sanaré su tierra, yo les perdono, yo les bendeciré. Entonces ahí es donde nosotros vemos, ella era moabita, ella era un pueblo pagano, pero ella volvió a los pies del Padre, ella hizo retorno a los brazos de Yahweh. Ella hizo retorno al Padre, entonces ella ya empezó a pertenecer al pueblo. Por eso es que el mismo Yahshua decía, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más a todos los que lo reciben tendrán la oportunidad de ser hijos suyos. Entonces ahí es donde nos da la respuesta cuando leíamos en Deuteronomio 23, que decía, pero ella no pertenece, el que no pertenece, pero es que ella ya pertenecía. Ella no tenía esa genética natural de pertenecer al pueblo de Yahudí, pero por la genética de Yahweh, por la bondad de Yahweh, era parte de su pueblo, porque era una mujer que era redimida. Por eso yo digo que este libro de Ruth es un libro de redención, porque es verdad lo que Yahweh nos dice. Él nos redime a través de nuestro Adón Yahshua HaMashiach.
Bueno, también vemos aquí que aquí nos habla de las raíces, que nosotros venimos de unas raíces muy especiales, demasiado especiales. Alguien me lee por favor el capítulo 4, es el último capítulo del libro de Ruth, capítulo 4 del 17 al 22. Las mujeres que eran sus vecinas le dieron un nombre. Ellas dijeron, un hijo le ha nacido a Noemí. Lo llamaron Obed. Él fue el padre de Isaí, el padre de David. Aquí está la genealogía de Pérez. Pérez fue el padre de Hebrón. Hebrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nachshon. Nachshon fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boaz. Boaz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Y Isaí fue el padre de David. Mire, ese mismo linaje lo volvemos a encontrar en el libro de Mateo. Yo era una de las que decía, ay, el linaje, no, yo lo pasaba por alto, qué pereza el linaje, pero es muy interesante verlo. Ahí en ese linaje vemos a una mujer como Rahab, era una prostituta y es línea directa de Yahshua HaMashiach. Entonces uno dice, línea directa de Yahshua HaMashiach, una mujer tan de mala conducta, tremendo, ¿no? Entonces no todos los del linaje de Yahshua son como tan kadosh. Ahí hay gente que ha hecho cosas que a Yahweh no le gustan. Empezando porque el Box fue hijo también de una mujer de mala conducta, ¿cierto? Fue una mujer extranjera, o sea, una mujer que no pertenecía al pueblo de Yahweh. Si era una mujer extranjera, entonces era una mujer que hacía cosas que a Yahweh no le agradaban, porque el que no pertenecía a Yahweh, pues hacía lo que le daba la gana. Entonces vemos nosotros que cuando Yahweh nos da la posibilidad de nosotros entrar a hacer ese linaje, no importa lo que usted haya sido, no importa lo que usted haya vivido, no importa la tentación en la que haya caído, no importa la esperanza, la tisbá, la oportunidad que Yahshua HaMashiach nos da es hermosa. Lo importante es poder nosotros tener esos 4 pasos que una vez nos los enseñó acá Wilson de arrepentimiento. Primero tenemos que reconocer que hemos pecado, arrepentirnos de ese pecado, pedir perdón por ese pecado y apartarnos de ese pecado. Entonces no podemos acusar, señalar, juzgar, pisotear y tirar afuera al que haya cometido un error. No, todos tenemos la misma oportunidad. Aquí no está muy claro, el mismo linaje de nuestra Yahshua HaMashiach. Hubo una mujer de mala conducta. Hubo también personas que no pertenecían al pueblo de Yahweh y era de la línea directa. Entonces esa es la oportunidad, esa es la esperanza que nosotros tenemos. Nosotros no podemos levantar nuestra mano para señalar a nadie y esto nos golpea a muchos porque en algún momento hemos tenido la costumbre de decir, pero él, y acuérdese que es, y mire lo que, o sea, es algo que nosotros tenemos que aprender a reconocer en los errores que hemos cometido, los errores en los que hemos caído, señalando, juzgando y tal vez enjuiciando como queriéndonos sentar en el sillón que está nuestro abacado Yahweh. Entonces sigamos con la historia de Ruth. Cuando llegaron las mujeres a Belén, Ruth vio la necesidad de trabajar, de irse a trabajar, de hacer algo para sostener a su suegra, porque su suegra era de edad avanzada, y ella, yo tengo que hacer algo. Entonces le dijo, suegrita, yo me voy a buscar trabajo. Ya saben que ahí había cosecha de cebada, entonces, y miren lo hermoso que hay aquí. Una costumbre muy linda que había en el pueblo yahudí. A las viudas, a los huérfanos y a las mujeres que estaban pues desamparadas, no era como en el pueblo de Moab, que les quedaba 2 opciones, o prostituta o regalarse para esclava. Aquí no, porque como era un pueblo de Yahweh, como era pueblo que Yahweh era su pueblo, entonces Yahweh le daba una oportunidad muy diferente. A la viuda, al huérfano y a la mujer que estaba desamparada le daba la oportunidad de trabajar en las cosechas. Pero como ella llegaba nueva, ella no estaba pues como en el plan de trabajo, no estaba como en los que ya tenían su nómina, o los que estaban en nómina en esa finca, en ese terreno, sino que les decían que la obligación de los que cosechaban era que las ramas que se le caían, los manojos de trigo, de cebada que se caían, no se podían devolver a recogerla. Eso quedaba para la persona que viene atrás con necesidad, que no pertenece a esta comisión de trabajadores y de obreros. Entonces a esos segadores que ya estaban en nómina en una lista allí,
Ella no era de allá, ella simplemente iba y recogía lo que los demás iban dejando, y entonces el capataz la observó, vio que era una mujer nueva y tal vez se le acercó y empezó a hablar con ella y le empezó a contarle la historia, porque ya luego más tarde llegó Boz, que era el dueño de ese terreno. Y resulta que Boz, sin ella saberlo, Boz era primo de Elimelec, o sea, Boz era primo de la viuda Noemí. Entonces, sin saber, esa era un pariente. Y la costumbre en ese pueblo de Israel es que cuando moría el esposo, entonces el pariente más cercano era el que tomaba el puesto de esposo, ¿verdad? Si era un hermano o el pariente más cercano. Entonces mire cómo el propósito de Yahweh se va cumpliendo poco a poco en la vida de esta mujer y de estas mujeres. Para entender un poquito lo que les estoy diciendo de lo de la recogida de la cosecha, leamos a Deuteronomios 24, 19. ¿No lo han encontrado? Ya. Leas. Cuando coseches el grano en tu campo, si olvidas un manojo de grano, allí no regresarás para buscarlo, que se quedará allí para el extranjero, el huérfano y la viuda, para que Yahweh tu Elohim te bendiga en todo el trabajo que hagas. Qué bendición. Amén, O sea aleluya. que definitivamente Todo es precioso. O sea, las leyes de los gobiernos son los que hacen que la palabra de Yahweh se cumpla. Es una cosa impresionante. Entonces, eso es lo que hacían. Ella recogía lo que los demás dejaban tirado. Sí, sí. Ebimelec era, bueno, ya dijimos que era primo del esposo de Noemí. Sin saberlo, comenzó a trabajar y todo el día esta mujer trabajó hasta la noche, hasta el cansancio. Entonces, cuando llegó Boz por la tarde y vio a la muchacha, tal vez la muchacha, pues jovencita, yo pues leyendo esa historia, imagina uno que fue entre 20, 25, 27 años, entonces la muchacha estaba joven, tal vez bonita, el hombre ya le echó el ojito y le preguntó al capataz, ¿y esta quién es? Entonces ya él le contó la historia, ya él le dijo, vino con Noemí, entonces ya él dijo, con la esposa de mi primo. Entonces ya se dio cuenta él. Y entonces le preguntó al mayordomo que quién era esa joven y él le respondió, leamos Ruth 2, del 4 al 10. Cuando Boz llegó de Beit Lehem, él dijo a los segadores, Yahweh esté con ustedes. Y ellos le respondieron, Yahweh te bendiga. Entonces Boz preguntó a su sirviente que supervisaba a los segadores, ¿de quién es esta machucha? ¿Machacha? Y su sirviente que supervisaba a los segadores respondió, ella es una muchacha de que regresó con Noemí desde las llanuras de Moab. Ella dijo, por favor déjenme rebuscar y recoger lo que caía tras los segadores. Así que ella fue y lo ha hecho desde la mañana hasta ahora, excepto por un descanso pequeño en el cobijo. Boz dijo a Ruth, ¿has oído eso, hija mía? Hay 4 al 10, ¿está leyendo? Sí, Sí, vale el 8. Bueno. No vayas a rebuscar en otro campo, no dejes este lugar, sino quédate aquí con mis muchachas trabajadoras. Mantén tus ojos en cualquier campo que los segadores estén trabajando y sigue a las muchachas y he ordenado a los jóvenes que no te molesten. Cuando estés sedienta, ve y bebe en la masija que los jóvenes han llenado. Bueno, como primera medida, el señor Boz reconoció que ella era una mujer virtuosa. Ahí decía que era una mujer virtuosa. Dice, entonces, hija mía, no, y le dijo, no vayas a espigar a otro campo, dice el verso 8, ni pases de aquí, aquí estarás junto a mis criadas. Ahí hay otra cosita hermosa que Yahweh me dio a entender a mí.
Yahweh nos dice a nosotros, no vayas a recoger a otro campo. Si aquí está recibiendo el alimento Kadosh de Yahweh, ¿qué hace yéndose para otro lugar? ¿Qué hace usted recibiendo comida limpia, pura aquí y comida contaminada en otro lado? ¿Qué hace usted haciendo, recibiendo el alimento Kadosh, recibiendo alimento contaminado, comida vieja, comida que ya no sirve? Eso es algo muy especial que Yahweh nos da. Tenemos que tenerlo muy en cuenta, porque Yahweh es celoso y Él no comparte su kabod con nadie. Y muchas veces las personas entran a un lugar donde encuentran el alimento puro y limpio, las raíces de nuestro abacados Yahweh a través de la Torá, y siguen comulgando aquí en el mundo pagano, en el mundo babilónico, y siguen comulgando con la comida Kadosh. No revolvamos, porque nos intoxicamos, nos volvemos, nos hace daño en el vientre. Acuérdese que la comida en el vientre se vuelve amargo. Entonces eso lo tenemos. A mí me pareció tremendo este pedacito, que a veces uno lo lee así a la ligera, pero nos da una enseñanza tremenda. No vayas a recoger los frutos a otro campo. Eso nos dice Yahshua, no vayas a otro lugar. Aquí está recibiendo, no solamente aquí en este recinto, no, cuando Yahweh nos ha dado a nosotros pureza de labios, ¿qué hacemos comulgando con el mundo religioso babilónico? O sea, eso es algo que uno dice, pero por favor, ¿cuál alimento está recibiendo? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Vos, definitivamente, con lo que dice él, con todo, cuando habló con el capataz, cuando dice, reconoce que esta es una mujer virtuosa, Ruth, una mujer virtuosa, una mujer extranjera, pero ya no era extranjera, ya pertenecía a Yahweh. Entonces ya ella era una mujer redimida y él reconoció que era virtuosa. Vos definitivamente nos hace aquí representar a nuestro Adon Yahshua. Él está representando lo que es el Adon Yahshua HaMashiach. Vos da un reconocimiento a la lealtad de Ruth. Reconoce que ella ha sido una mujer transparente, leal, comprometida con esta mujer que Yahweh la puso como suegra. No tenía un parentesco de sangre, pero quiso seguirla y quiso respaldarla y quiso acompañarla y quiso cuidar de ella. Entonces eso habla muy bien de una mujer generosa y una mujer, y siendo una mujer extranjera. Bueno, leamos entonces a Ruth 2, 14 al 17. Cuando la hora de cenar llegó, Boz le dijo a ella, ven acá, toma algo para que comas, y moja tu pedazo de pan en el aceite de oliva o vinagre. Ella se sentó junto a los secadores, y ellos le pasaron un poco de grano tostado. Ella comió hasta que se sació y le quedó algo. Cuando ella se levantó para rebuscar, Boz le dijo, déjenla rebuscar aún entre los manojos mismos, sin hacerla sentir avergonzada. Bueno, sí, ¿no? De hecho, dejen caer a propósito algunas espijas de entre los manojos, déjenlas para que ella rebusque y no la reprendan. Imagínense, le dijo, dejen caer manojitos, déjenlo para que ella pueda coger harto y le lleve a Noemí. Pues no solamente que era la esposa de su primo, sino que vio las virtudes y las cualidades que tenía esta mujer. Entonces le dijo, déjenla, no le hagan bullying, no la molesten, déjenla quietica, déjenla que trabaje, porque de pronto por nueva tal vez la molestaban, le pegaban la vida y le decían, no, déjenla quieta. Y le dijo, cuando esté cansada, cuando tenga sed, denle la orden de que venga me imagino yo que al lugar donde comían todos los trabajadores, déjenla que llegue allí y vaya y tome el agua cuando tenga sed. ¿Quién le dijo Yahshua a la samaritana?
beba del agua, cuando beban de esta agua no van a volver a tener sed. Entonces, todo eso a mí me da la representación de que esta es una representación preciosa de lo que Yahshua HaMashiach hace con la vida de cada uno de nosotros. En cualquier lugar, en cualquier parte, de cualquier manera, Yahshua HaMashiach hace representar su bondad, su ahabad con cualquier persona. Y uno dice, Padre, por eso es que yo tengo que decir, todos tenemos que decir, ya no vivo yo, mas Yahshua vive en mí. Porque es así, Yahshua se muestra de una manera preciosa a través de lo que sea, de quien sea y en donde sea. En el capítulo 3 de Ruth, ya les dije del Ruth 2, 19 al 21. No. Ah, bueno, léalo. Su suegra le preguntó, ¿dónde rebuscaste hoy? ¿Dónde estabas trabajando? Bendito sea el que te cuidó tanto hoy. Ella le dijo a su suegra con quien había estado trabajando, ella dijo, el nombre del hombre con quien estaba trabajando hoy es Boaz. Noemí dijo a su nuera, sea él bendecido por Yahweh, quien nunca ha cesado de mostrar gracia a los vivos ni a los muertos. Noemí también le dijo, el hombre está estrechamente relacionado con nosotros. Él es uno de nuestros parientes. Ajá. Entonces ahí ella se fue, pues claro, contenta para la casa con su buen paquete de cebada y le preguntó, y ella le dijo, no, yo estaba en el campo de vos. Y entonces la sorpresa de Noemí fue tremenda. Ella dijo, bendito toda Rabán, Yahweh está haciendo una obra maravillosa y Yahweh nos está dando la salida de todas las angustias, de todas las tristezas. Mire que ese prácticamente es algo que lo que nosotros necesitábamos, es el pariente que necesitamos, mijita. Aquí es donde va a estar la oportunidad para que usted vuelva a tener su hogar, porque es el pariente más cercano que tenemos, vos. Y ella no le pasaba por la mente eso, pero ella ya estaba dando caos. Ya Noemí decía, aquí va a haber matrimonio. Aquí va a haber matrimonio. El capítulo 3 del 6 al 14. ¿Ya lo leyeron? ¿Lo leo? Léalo, hermano. Del 6 al Del 14, del 6 al 14. Ella descendió a la era e hizo todo lo que su suegra le había instruido. Después que vos había terminado de comer y beber y su corazón estaba alegre, fue a acostarse en un extremo de una pila de grano. Ella se escurrió secretamente, descubrió sus pies y se acostó. En el medio de la noche, el hombre se sorprendió y se dio vuelta. Y había allí una mujer a sus pies. Él le preguntó, ¿quién eres tú? Ella le respondió, yo soy tu sirvienta, Ruth. Extiende tus manos sobre tu sirvienta, porque tú eres un pariente cercano. Él le dijo, que Yahweh te bendiga, hija mía. Tu bondad postrera es mejor que la primera en que no fuiste tras los muchachos jóvenes, ni los ricos, ni los pobres. Y ahora, hija mía, no temas. Yo haré por ti todo lo que digas, porque toda la tribu de mi pueblo sabe que tú eres una mujer de buen carácter moral. Hasta ahí, mami, déjenmelo hasta ahí, vea. Porque quiero decirles algo también acá que Yahweh me permitió entender. Pues para mí me dio a entender y me sorprendió y me pareció muy hermoso. Este hombre, Noemí la preparó y le dijo, póngase perfume. Yo no sé por qué no leí esto. Bueno, me pasó. Póngase perfume, póngase bonita, vista y con la mejor ropa, vaya a trabajar. Y cuando ya sea el tiempo de descansar, fíjese a dónde vos va a descansar. Y cuando él esté acostadito, vaya y descubra un poquito los pies de vos y acuéstese a un ladito. O sea, eso era una costumbre. Muchos después pueden tomar esto como algo que
¿y esto por qué así? ¿Por qué la manda que se vaya a acostar allá, al lado de ese hombre? Pero era una costumbre como un símbolo de respeto, un símbolo de sumisión al dueño de la cosecha. Con respeto se le acostaba a un ladito para que ella sintiera esa cobertura, esa protección. Dice que le cubrió con su talid y dice que cogió el borde del talid, o sea que cogió el zig-zig. O sea que ahí es donde nosotros vemos también la importancia del varón tener el zig-zig. Porque ella se dio cuenta que él cogió y ella cogieron el borde del zig-zig, y esto le daba la representación de que ahí no podía haber ninguna tentación. Ahí no podía caer en tentación ninguno de los dos. Simplemente había un acompañamiento, una cobertura, una protección de que él iba a cuidar de esa mujer, que era una mujer virtuosa, era una mujer buena, una mujer que no tenía nada de dañino en su corazón y en su alma. Y entonces eso a mí me pareció preciosa, esa palabra, por ese detalle. Entonces le dijo, el hombre cuando se despertó, vio que había esta mujer allí y dijo, ¿y usted quién es? Entonces ella dijo, soy yo, Ruth. Entonces él le dijo, soy Ruth, dice, sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. ¿Y qué es lo que hay en el borde del talit de esa capa? Los hijos. Entonces ahí uno dice, wow, es importante y es bonito y es interesante nosotros tener en cuenta. Esos son pequeñitos detalles que nos dan mucho que decir y nos dan mucho que pensar a lo que Yahweh nos quiere decir, a lo que Yahweh nos quiere enseñar. Por eso es que escudriñar la Torá es algo precioso, y uno se ve esto y uno dice, Padre, qué cosa tan hermosa, cuando uno ha leído estas cosas muchas veces, pero nunca con esa lupa hebrea que Yahweh nos ha dado. Es hermoso. Dice el verso 10, dijo vos, Yahweh te bendiga, hija mía, tu segunda bondad ha sido mayor que la primera, pues no has ido en busca de algún joven, pobre o rico. Ahora pues no temas, hija mía, haré contigo como tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. O sea, vos reconoció que él era un hombre adulto. Yo me imagino que este hombre pasaba de los 50 y tantos años. Ya era un hombre adulto y ella tendría por ahí unos 20 y pico. Entonces él vio eso en ella, dijo, no se fue al lado de un muchacho ni le puso la vista a un jovencito pobre o rico, sino que vino a mí. O sea, algo muy especial, algo muy bonito en esto, y esto él lo tuvo en cuenta. Aunque es cierto, dice el verso 12, aunque es cierto que soy pariente cercano, hay un pariente más cercano que yo. O sea, él tuvo ese respeto que había todavía. Yo soy pariente, yo puedo redimirla. O sea, él puede pagar el precio por esa esclava, por esa mujer que estaba trabajando. Y eso fue lo que Yoshua hizo con nosotros. Pero él dijo, hay otro pariente más cercano, entonces yo guardo distancia. Y aquí dice, hay un pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, Él te redime. Bien que te redima, pero si no quieres redimirte, yo te redimiré. Yahweh es testigo. Descansa pues hasta la mañana. Entonces ella se quedó tranquila. Ella pues prácticamente se sintió muy bien y muy protegida con él ahí. Y él respetó eso y él dijo, vamos a ver qué pasa en la mañana. Y le dijo, cuando váyase ligerito, y que no se den cuenta los empleados que usted estuvo aquí acostadita a los pies míos, porque como humanos pensamos mal, ¿no? Entonces él le dijo, váyase, que nadie se dé cuenta para que no vayan a pensar mal de usted. Y eso ya lo hizo exactamente como él le dijo. Dice el verso 14, después de que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó Ruth antes que los hombres pudieran reconocer unos a otros, porque vos había dicho que no sepan que una mujer ha venido del campo. Después él le pidió, quítate el manto con que te cubres y sujétalo bien. Mientras ella lo sostenía, midió vos 6 medidas de cebada y las puso encima. Entonces ella se fue a la ciudad y cuando llegó a la casa de su suegra le preguntó, ¿qué hubo, hija? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Porque como ya ella le había dicho, vaya, pues, ya anda ahí, Entonces ella, pues, cuénteme a ver cómo le fue pues con el varón. Entonces Ruth le contó todo cuanto había ocurrido con aquel hombre y añadió, me dio estas 6 medidas de cebada y me dijo, para que no vuelvas a casa de tu suegra con las manos vacías.
Entonces Noemí le dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve eso, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. O sea, vos estabas preocupada, vos querías a esa mujer como esposa, él la quería en su corazón, pero él dijo, hay que respetar el orden que Yahweh ha dejado escrito en su Torah. Entonces hay que mirar a ver, si el pariente cercano quiere redimirla, o sea, quiere pagar el precio por esa esclava, pues entonces que se quede con ella. Y si no, pues ay, yo de mi amor y me quedo con ella. Entonces él esperó a que pasara eso. Dice el capítulo 4. Más tarde vos, a mí me pareció tan interesante esta historia que por eso la quiero leer así textual. Más tarde vos subió a la entrada del pueblo y se sentó allí en el momento. O sea, mira aquí hay alguna cosita, dice, se sentó en la entrada del pueblo. Como que en la Torá creo, sierva, que en las puertas era donde se legislaba, ¿no? Porque siempre dice que la entrada, los ancianos se hacían y ahí era donde legislaban, y eso hizo él. Se hizo en la entrada del pueblo, se sentó allí, en ese momento pasaba aquel pariente a quien vos había hablado. Yo creo que él entre los dientes, ay, que no la redima, porque yo creo que quiere que hace. El fulano, oiga, hasta dice así, el fulano le dijo vos, ven acá, siéntate. Y él se fue y se sentó. Entonces vos llamó a 10 varones, testigos, hay que tener testigos, de los ancianos de la ciudad y les dijo, siéntense aquí. Cuando ellos se sentaron, dijo al pariente, Noemí ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacérselo saber a ver si usted lo compra. O sea, como que era que había que comprar los terrenos para poder tener acceso a la niña y a estas cosas así. Entonces él le dijo, bueno, aquí están estos terrenos de mi primo Elimelech, ¿usted los va a comprar o no los va a comprar? Porque si los compra se queda con la chica, y si no, pues yo la compro. Entonces eso fue lo que pasó. Dice, si quieres redimir la tierra, redímela, y si no quieres redimirla, pues decláramelo para que yo lo sepa, pues no hay otro que me redima sino tú, y yo después de ti. Yo la redimiré, respondió el pariente. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth, a la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre la posesión. Entonces el pariente respondió, no puedo redimir para mí, no sea que perjudique mi herencia. Redímela tú. Usa mi derecho porque no puedo hacerlo. O sea, él dijo, no, seguramente ya tenía otra por ahí habladita y tal vez estaba ya comprometido, entonces dijo, no, yo no puedo. Yo le compro la tierra, pero con ella no me quedo. Y entonces vos dijo, no, entonces yo sí, venga para acá. Desde así, dice, el 7, dice, desde hacía tiempo existía esta costumbre en Israel, referente a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, uno se quitaba el calzado y lo daba al otro compañero. Esto se veía de testimonio a Israel. O sea, había un intercambio de zapatos como testimonio de lo que se estaba haciendo. Como una recordatoria. No sé. Entonces el pariente dijo a vos, tómala tú. Sé que tú se quitó el calzado. Dirigiéndose a los ancianos y a todo el pueblo, vos dijo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malión, y que también tomo por mujer a la moabita, mujer de Malón. Entonces ahí se hizo prácticamente esa reunión de compromiso. Ahí fue cuando se reunieron para decir, yo sí la acepto, yo sí la tomo por esposa. Entonces esa fue una reunión muy hermosa y hubo ahí testigos en que eso se hizo y se hizo como Yahweh quiere. Entonces